Cordial saludo compañeros y tutor. El día de hoy haremos nuestra exposición sobre las proyecciones radiográficas del cráneo y la cara. Una radiografía del cráneo es una imagen de los huesos que rodean el cerebro, entre ellos los huesos faciales, la nariz y los senos paranasales. Las proyecciones básicas para estos estudios radiográficos del cráneo son la AP axial o método de Towne, la lateral. Para todos esos estudios usaremos un chasis de 10 por 12 pulgadas a lo largo. La AP. En la AP podemos diagnosticar traumatismos o fracturas. El paciente se debe ubicar en decúbito supino o sentado. En la AP axial o método de Towne, el paciente lo debemos ubicar en decúbito supino o sentado. En la lateral, el paciente se debe ubicar en semiprono o posición de nadador. El cráneo también puede ser estudiado por sesiones, por ejemplo, la base del cráneo. La proyección básica que tenemos en cuenta para este estudio radiográfico es el submetodovertex. El paciente lo debemos sentar y el paciente debe hacer una hiperextensión hacia arriba donde tocará la cabeza con el buki. También tenemos la axiolateral derecha o izquierda. El paciente lo pondremos en una posición de nadador o semiprono. En esta miraremos estructuras anatómicas como el hueso temporal y el hueso frontal. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Juliet Marcela Gómez Gaona. Las proyecciones que vamos a hablar hoy son silla turca, mastoides y cara. En la silla turca encontramos la proyección lateral, paciente en semiprono o sentado. La palma de la mano queda al frente de la cara y en contacto con el chasis. El chasis que utilizamos es 8x10. Luego encontramos la proyección de Towne o axial AP. El paciente en decúbito supino o sentado al chasis 8x10. Luego encontramos la proyección PA o axial, que es el paciente en decúbito prono o sentado al chasis 8x10. Pasamos a las proyecciones de la mastoides. Luego encontramos la proyección de la mastoides, que es el método LAM. El paciente lo ubicamos en semiprono, chasis 8x10. Luego el método Schuller, el paciente lo ubicamos en semiprono, chasis 8x10. Luego el método de Chaus 3, el paciente lo ubicamos en decúbito supino. Hola, buen día. Mi nombre es Laura Andrea Guerrero León. Voy a hablar sobre la identificación y generación de protocolos de orificios ópticos y órbitas y de la articulación temporomandibular. Estudio radiográfico de los orificios ópticos y ópticas, oblicuo parieto orbitaria, método de redes, tamaño de chasis 18x24. Se muestran alteraciones sociales del orificio óptico, generalmente se toman ambos lados con fines comparativos. Rayo central, alinear el radio central perpendicular en el RI centrado a la parte inferior de la órbita. La posición del paciente, colocar la cabeza del paciente en posición de cúbito prono, rotar la cabeza a 37 grados hacia el lado más afectado. Estructuras mostradas, sección transversal de cada conducto óptico y una vista no distorsionada del orificio óptico. Parietocante al método de Guares, tamaño de chasis 24% longitudinal. Diagnósticos se muestran las fracturas, también pueden demostrarse en esta imagen los cuerpos extraños en el ojo, rayo central, perpendicular a RI para salir por el acantión. Posición del paciente debe ser erguida ante cúbito prono. El LMO forma un ángulo de 37 grados con la superficie de la mesa o buque. Criterios radiológicos, se muestran borde orbitario inferior, maxilares, tabique nasal, malares, arcos cigomáticos y espina nasal anterior. En la articulación temporomandibular encontramos anteroposterior axial, un tamaño de 18x24 transversal, diagnóstico de las fracturas y una relación anormal con amplitud de movimientos entre el cóndilo y la fosa temporomandibular, rayo central angular 35 grados en sentido caudal con relación a la MO o 42 grados con relación a la IMO. Posición del paciente, debe ser erguido en decúbito supino, descansar la parte posterior del cráneo del paciente sobre la superficie de la mesa. Estructuras mostradas, las apófisis condilias de la mandíbula y las fosas temporomandibulares. Oblicua axiolateral, tamaño 18x24 transversal, se muestran alteraciones de la relación y la amplitud de movimientos entre el cóndilo y la fosa temporomandibular. Angular el RC, 15 grados en el sentido caudal, centrado 4 centímetros por encima de la parte superior de la ME. Posición del paciente, debe ser erguida en decúbito supino, desde la posición lateral rotar 15 grados la cara hacia el receptor de imagen. Estructuras mostradas, es visible la articulación temporomandibular más próxima al receptor de imagen. La imagen con la boca cerrada muestra el cóndilo en el interior de la fosa mandibular.
El cóndilo se desplaza hasta el borde anterior de la fosa mandibular en la posición de la cabeza abierta. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luz Dari Díaz. Voy a exponerle los protocolos de los senos paranasales. Tenemos proyecciones, el paretocantal, el PA axial o método Cadwell, lateral o submento vértebrex. Los protocolos de estudios de los huesos propios de la nariz. Tenemos las proyecciones paretocantal, lateral derecha, lateral izquierda o lateral. De los protocolos tenemos el arco cigomático, proyecciones AP o método Town, submento vértex o tangencial derecha o tangencial izquierda. Tenemos los criterios de evaluación para los senos paranasales, tenemos el método Waters a través de la boca abierta, proyectado a través de la boca abierta. El método Cadwell, tenemos el reborde de los peñascos proyectado del tercio inferior de las órbitas y la proyección de subvértebres por debajo de los cóndilos mandibulares. Tenemos los criterios de evaluación de los huesos propios de la nariz, método Cadwell, tenemos proyectado en el tercio de las órbitas y submento vértex, cóndilos mandibulares. Tenemos criterios del arco cigomático malar, tenemos método Town, que los arcos cigomáticos proyectados por fuera de las ramas mandibulares y la proyección tangencial derecha o izquierda del arco cigomático no expuesto al tejido blando. Gracias. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es María Paula Rodríguez y mi tema es maxilares, mandíbula y cuerpo mandibular. Esta es la proyección de Town, la posición de pacientes de cúbito supino, ajustar la cabeza colocando la lión perpendicular al plano de la placa. Los criterios de evaluación es el dorso de la silla turca debe de proyectarse dentro del agujero occipital. Si la angulación ha sido insuficiente, el agujero occipital no se verá completo. Si la angulación ha sido exagerada, el arco posterior del atlas se proyecta dentro del agujero occipital. Aquí podemos ver la proyección al lado izquierdo y aquí miramos la posición. Proyección de las ramas mandibulares. El receptor de imagen 18 por 24 centímetros en sentido longitudinal, posición de paciente de cúbito prono, posición de la parte en estudios perpendicular al plano, respiración suspendida, rayo central perpendicular para que salga por el acantión. Estructura muestra el cuerpo y las ramas mandibulares, pero no muestra bien la parte central del cuerpo debido a que la superposición de la columna. Esta técnica radiográfica suele utilizarse para visualizar los desplazamientos mediales o laterales de fragmento en las fracturas de las ramas mandibulares. Proyección del cuerpo mandibular. La posición de cúbito prono del paciente, la posición de la parte en estudio, se centra en el plano sagital medio de la cabeza del paciente, el rayo central perpendicular a la altura de los labios. Las estructuras que se muestran en esta imagen muestra el cuerpo mandibular. Proyección axial del cuerpo mandibular. Posición de paciente de cúbito prono. Se encuentra el plano sagital medio de la cabeza del paciente. En la línea media, el rayo central dirigido al punto medio. Aquí la mandíbula, la proyección axiolateral de la mandíbula. Colocar la cabeza lateral con el lado de interés contra la placa. Si es posible, solicitar al paciente que cierre la boca y junte los dientes. Extender el cuello para evitar la superposición de la columna y el mentón. Debe realizarse la exposición sin usar buki. La cabeza en posición lateral verdadera muestra mejor la rama mandibular. Rotación 30 grados, muestra mejor el cuerpo. Una rotación de 45 grados